Bienvenidos a Noscast, un espacio de conexión donde el átomo del corazón es nuestra inspiración. Con Roselyn Cabrera nos abrimos al saber, desde lo sistémico vamos juntos a crecer. Bienvenidos a Noscast, el espacio donde el átomo del corazón se convierte en destino. Hoy nuestro título es Cuando el sueño se cumple después de ordenar el alma. Quiero hablarte hoy de algo que me enseñó la vida. Quiero hablarte de cuando un sueño sí se cumple, pero no como tú lo imaginas, no con el tiempo que querías, no por el camino que habías planeado, y aún así termina siendo perfecto. Es un gusto volvernos a ver luego de un tiempito en este Noscast, un espacio que se creó para poder contarte mis experiencias a través del uso de tantas herramientas que tengo y que me han ido ayudando para poder transformar mi vida y mi historia. Como vieron la imagen ahí atrás, iniciamos un camino, se hizo un sueño a través de un Vision Board, pero fue un camino interesante que transitamos casi todo un año de mucho aprendizaje. Esto empezó en enero del año pasado, ya estamos en febrero del año 2026, pero en enero del 2025 intencionamos un sueño. Como familia hicimos nuestro Vision Board sistémico, como lo hacemos cada año. Es un Vision Board que está en mis plataformas para que también, si tú deseas, lo puedas adquirir. Y bueno, nos sentamos juntos, pegamos imágenes, hicimos el paso a paso de este Vision Board sistémico, regalamos a nuestro sistema, a nuestros hermanos, a nuestros padres también, lo que sentimos que ellos puedan tener, escribimos palabras, visualizamos y lo activamos. El sueño estaba muy claro, era migrar a Suiza con toda la familia, ya que mi esposo lo habían contratado en la universidad por su gran talento que tiene, y la idea era que él viaje primero para poder abrir camino, como siempre, y luego nosotros reunirnos con él. Lo veíamos fácil, lo veíamos fluido, todo rápido. Pero cuando tú mueves un sueño, mueves todo el sistema, porque no estás solo. Y el sistema va a responder, se va a ir moviendo. Y bueno, ahí viene cuando va al pasado, va a ir tocando la puerta, ¿no? Empezaron los primeros obstáculos, que fueron los papeles. Los documentos que nosotros habíamos sacado, los documentos que sacamos en Perú, en la embajada en Perú de Bolivia, no servían. Querían que sea apostillado y solo se podría hacer en Bolivia. Entonces, trámites que nos mandaba, si vemos de la manera sistémica, volver al origen, a pedir permiso a nuestro lugar de origen para poder tomar el impulso de ir a un nuevo lugar. Tomar a mamá, que es el lugar de origen, para ir hacia otro lugar, que significa tomar a papá cuando uno va a otro lugar. Y entendí algo muy profundo. Si tú quieres avanzar al futuro, el pasado siempre pide orden, respeto y honra. No solo era un trámite que nos estaba mostrando que teníamos que mirar hacia atrás, era volver a mirar la raíz, mirar mi linaje, mi historia, a mi madre, a mi padre. Cuando honré eso, las piezas comenzaron a acomodarse. Me di cuenta que no era un retraso, era una alineación. En eso se movió el sistema, mi tío Hernán me ayudó, junto con mi mamá, junto con su esposa también mi tío, y toda la familia ya colaboró con un trámite, con otro. Mi tía Teresa viajó a Perú porque ella tenía que viajar, pero me trajo los documentos. Pueden ver que cuando uno honra el sistema, todo se alinea y se empieza a armonizar. Esta alineación sirvió para honrar el pasado, para honrar mi linaje y tomar fuerza y seguir entendiendo que tú no puedes avanzar hacia adelante si no miras y honras el pasado. Otro tema interesante que nos pasó en este transitar es cuando el ego quiere decidir por ti. Cuando ya teníamos los papeles, los presentamos a la embajada y pensamos que eso iba a ser fácil. Se demoraron un buen tiempo en responder. En ese interín mi esposo estaba hospedado en un depa muy chiquito para él, y estábamos pensando buscar, como nos pasó cuando migramos a Chile, que cuando yo llegue busquemos juntos, que sea algo que me guste, porque no sabíamos cómo era realmente acá la situación. Pero
cuando después de un tiempo, pasó un buen tiempo, llegaron los requisitos, y eran requisitos estrictos. Querían que mi esposo tenga un espacio adecuado, estabilidad demostrable, que los niños especialmente cuidan mucho, que ellos estén bien, que estén contenidos, que no pasen situaciones complicadas. Entonces nos pidieron un lugar. Eso ya íbamos buscando, pero era como que no se iba dando. Pero cuando llegó esa solicitud, bueno, empezó la búsqueda más profunda. Nos rechazaron bastante. Fue interesante el movimiento. Yo siempre lo cuento como una anécdota ya, que típico de nosotros latinos, que empezamos a regatear. Entonces fuimos a un lugar, nos gustó muchísimo, y bueno, mi esposo hace su planteamiento de ofrecer un poco menos, ¿no? Esa regateada que siempre uno hace. No nos contestaron nunca más, yo creo que nos bloquearon, y nos dimos cuenta que aquí no funciona, aquí que hay un precio y es el precio, no hay más. Y bueno, fue interesante rechazo tras rechazo, y ahí fue cuando al inicio, para buscar, vimos distintos lugares. Mi esposo había ido a distintos lugares dentro de Berna, distintos pueblos, distintas ciudades, y hubo uno que a mí me encantó por su lago. Me enamoré, yo quería ahí, pero le pregunté al agua. El agua me dijo que sí, pero más tendaba para otro lugar, justo donde estamos nosotros, y me daba 3 opciones, ¿ok? Yo me quedé con ese lugar porque yo quería ese por su lago, y entonces empecé a forzar. Lo sentía perfecto, lo deseaba, insistía, desde esa resistencia, no desde el fluir y soltar, ¿no? Pero no se daba. De esa zona nos rechazaron un montón. Había un departamento cerquita al lago y yo ya me imaginaba ahí, lo visualizaba. Entonces hay que ver de qué energía también visualiza, y entender que hay algo más grande que también que te dicen no es por ahí. Y no lograba entenderlo, estaba sesgada. Por eso cuando a veces nos encapechamos es importante respirar y soltar. Ahí entendí que no todo lo que deseas es lo que el sistema necesita. Cuando solté, cuando dejé de imponerme, cuando dejé de creer que yo sabía más que la vida, y empecé nuevamente consulté al agua, y nos salió nuevamente el lugar de acá. Mi esposo me dice, tenemos que expandir la búsqueda, no nos centremos solo en ese lugar, porque él es siempre bien sabio, visionario. Entonces empezamos a buscar en otros lugares, donde nuestra alma pensaba que no era el lugar porque era muy chiquito. Nosotros siempre hemos estado en ciudades, en capitales, en Lima, en Santiago, y buscábamos algo aquí, por ejemplo, Berna, pero algo más grande se movía para movernos a otro lugar, más chico, donde podamos estar más seguros, más contenidos. Y sin saber, un pequeño pueblo en Suiza nos estaba esperando en silencio, y yo no lo quería mirar. Y cuando ya entré a investigar, a mirar, a presentarnos en distintos lugares, fue mágico cómo se dio el lugar que ahora vivimos, porque ni siquiera mi esposo lo vino a ver. Fue que yo presenté la solicitud, vieron nuestros documentos, porque aquí es todo un tema. Hicimos un currículum vitae de la familia, donde nos presentamos con fotos, donde qué hacíamos, porque aquí es súper difícil alquilar un espacio. No te lo dan, peor si eres latino, peor si tu contrato es de poco tiempo. Ellos quieren una estabilidad más larga y que seamos personas que cuidemos también el lugar. Entonces, bueno, entendimos también esa dinámica, bajamos la cabeza ante eso, y cuando ya vimos, se dio este hermoso lugar, confiando de que sea perfecto y correcto, mi esposo firmó. Esa es otra historia que sí se dio, pero el correo le mandaban el contrato a mi esposo vía correo físico, porque aquí es todo físico, te llega todo a tu correo, a tu buzón. Y mi esposo iba a viajar a Lima para vernos, porque tenía una actividad también, y no llegaba. Él le escribe, le dice, yo voy a viajar, por favor verifíqueme si va a llegar. Sí, señor, eso ya se envió, porque aquí es rápido, aquí todo, el correo funciona de una manera perfecta, como todo aquí en Suiza, ¿no? En horarios y tiempos. Y pasaron los días y no llegó. Mi esposo tenía que viajar, llegó a Lima, y ahí nos dimos cuenta de que esta era una oportunidad para viajar a Bolivia, para volver a tomar el origen, para tomar la bendición del sistema. Y fue un regalo, fue una sorpresa para mis hijos, una sorpresa para la familia. Llegamos de sorpresa en Bolivia, fueron solo 5 días, pero de tomar tanta energía del sistema, creo que ese movimiento también ayudó para que podamos tomar la fuerza y que las cosas se sigan moviendo a nuestro favor.
Cuando tú bajas la cabeza y honras tu sistema familiar, recibes y miras con amor todo lo que ves, porque todo es perfecto. Pides permiso para hacerlo diferente si hay cosas que no resuenan contigo. Pero siempre desde la honra y el agradecimiento todo se mueve. Me acuerdo cuando ya estábamos volviendo, voy a hacer otro noscat referente a este viaje familiar maravilloso. Me he estado un poco organizando, porque bueno, todo es un cambio, todo son movimientos, ¿no? Cuando estábamos en el aeropuerto, mi esposo recibe un correo donde, bueno, mi esposo ya le había escrito diciendo que no llegó nunca el contrato. Entonces ellos dijeron que lo iban a hacer en forma digital. Con eso dijimos, wow, más respuestas del sistema, más respuestas del movimiento que todo se está ordenando. Bajamos la cabeza ante estos movimientos. Y bueno, ya llegamos a Lima, mi esposo retornó a Suiza y nada, no había respuesta y ya eran días para que él tome el lugar o sea, ya tome posesión del lugar que alquilamos, ¿no? Porque todo estaba aprobado, solo faltaba firmar. Entonces se tuvo que ir a las oficinas, lo firmó presencialmente y en ese interín nos manda un mensaje de migración para decirnos que si no presentábamos en 2 semanas el contrato de alquiler, todo el trámite caía. Estábamos justo así, ¿no? Bueno, por eso él tuvo que ir a físico, lo mandó, ya luego vino a vivir acá y de ahí, en ese momento, antes de eso también vivimos un intervalo, vivimos la separación y la sombra. Como les comenté, mi esposo viajó primero, pero viajó 2 veces después de Lima a vernos, pero se sintió el vacío. Mis hijos comenzaron a entristecerse porque dejaron de estar con su grupo de amigos. Yo intentaba sostener todo desde la fortaleza, me repetía que todo estaba bien, que confíe, que fluya, que todo es perfecto, pero no estaba permitiéndome sentir el dolor. A veces cuando entramos en esta energía vibracional de siempre pensar positivo, no dejamos que expresar lo que sentimos, porque somos seres humanos, sentimos dolor, sentimos rabia, sentimos culpa y hay que expresarlo y luego volver al centro. Extrañaba mucho a mi esposo, me sentía culpable, tenía miedo de lo que pueda pasar. Hasta que hice un trabajo terapéutico profundo en el agua, agradezco a Nadia, que ella fue la que me guió en esto, y vi lo que estaba en lealtad con las historias de migración difíciles de mi sistema, que estaba cargando miedos que no eran míos, que el movimiento estaba tocando, en este momento vi que estaba tocando memorias antiguas. Cuando honré a mis ancestros, especialmente este ancestro maravilloso que estaba siendo leal, pedí liberación y tomé mi destino sin carga, la energía cambió. Todo se empezó a dar de una manera maravillosa, los tiempos fueron perfectos, presentamos la documentación y solamente esperamos a que todo se dé. Como les comenté, hubo contratos que no llegaban, correos que se perdían, firmas que se retrasaban, tiempos que parecían que todos jugaban en nuestras contras, pero eran como que se iban después encajando perfectamente, ¿no? Sentimos a veces mucha frustración, aprendimos mucha resiliencia y paciencia. Cada vez parecía que las cosas se caían. Mi esposo también aquí la pasó muy duro, solo, sin la familia, sin el soporte, integrándose a la sociedad, con otro idioma, con otra cultura, y más que todo solo. Pero sentíamos que algo invisible nos sostenía. Y entendimos que la fe no reemplaza la acción, y la acción sin orden no sostiene el sueño. Eso es muy importante y lo vuelvo a repetir. La fe no reemplaza la acción, tienes que tomar acción. Y la acción sin orden no sostiene el sueño. Entonces, igual, si no ordenamos, si no nos ponemos en orden con el sistema, por más que accionemos, el sueño no se va a dar. Había que hacer, había que moverse, había que ir, había que firmar y también había que confiar. Todo al mismo tiempo. Cuando ya todo se empezó a dar, me acuerdo que hablamos con mi esposo de tomar decisiones, ya estábamos llegando a Navidades, a fin de año, y no teníamos respuesta, y él me decía, no lo vamos a pasar separados, cotizamos, pasaje era carísimo para que él vaya a Lima, entonces éramos como, yo le decía, bueno, copiemos, veamos un punto, un deadline, para tomar decisiones, porque hay que tomar plan B, plan C, ¿no? Pero se dio justamente días antes de la respuesta, se dio finales de noviembre. Y nosotros ya habíamos, como pensamos que todo iba a ser tan fácil, habíamos comprado los pasajes en estas ofertas que hay, y que lo compré con un pasaje de poder cambiar las fechas sin penalidad.
Entonces fue tan perfecto todo, cuando tú vas entendiendo que en ese momento uno dice, ¿por qué lo compré el pasaje? Solamente gasté muy poco en el cambio, no por penalidad, sino por cambio de vías. Porque si imagínense si ya teníamos la respuesta en noviembre y lo compraba en diciembre, los pasajes estaban pero subidos a 1000, ¿no? Y en cambio cuando yo lo compré era un precio muy justo y todo fue perfecto también. Entonces viajamos, el viaje fue maravilloso, fue inicios de diciembre. Fue un viaje que fue con mi gatito, yo, mis hijos, mi amiga nos llevó, Nadia. Nuevamente pusimos en 7 maletas todos nuestros sueños y nuevamente embarcamos hacia esta nueva aventura. Fue un viaje muy lindo, reflexivo, conectado con mis hijos. El viaje fue muy lindo, mi gato pasó muy bien todas esas 14 horas de viaje. Y cuando ya llegamos a casa, cuando precisamente llegamos al aeropuerto y lo vi a mi esposo, fue así como sentir soltar toda esa carga que tenía, es decir, al fin estamos juntos, agradecer que todo se dio de la manera como se dio. Luego llegamos al departamento y sentí una paz profunda. Era sencillo, estaba vacío, no había muebles, no hay lámpara. Aquí te dan así, todo vacío, solo te dan con la cocina. Dormimos en colchones inflables, comíamos en el suelo, guardábamos las ropas en las cajas. Y aún así se sentía hogar porque estábamos juntos, pasamos una Navidad con todo lo que necesitábamos. Encontramos una mesa, porque aquí todo te dejan afuera, si han escuchado, la gente pone afuera las cosas, entonces encontramos una mesa, una amiga nos regaló 4 sillas y nos fuimos acomodando. Fue tan maravilloso como todo se dio. Y con el tiempo entendí que el otro lugar que tanto yo quería, porque viajamos ahí, era cerca, y llegué, la energía no era para nosotros. Ahí pude entender que por algo no se daba en el lugar, por algo no teníamos que vivir ahí, era demasiado frío el lugar, porque está cerca al lago, la misma energía no vibraba con nosotros, pero acá donde estamos es tan maravilloso, tenemos todo cerca, tenemos cerca todo lo que necesitamos y también muy cerca mucho campo. Yo me despierto en la mañana y veo al frente mi bosque, como le digo, mío, porque estoy tan conectada con ese lugar porque pudiera caminar, está muy cerca, es un cerrito que subo. Es todo naturaleza, todo vegetación. A unos kilómetros tenemos un lugar con vaquitas, con abejitas, con gallinitas, todo natural. Entonces digo, sí, este era nuestro lugar. Y ahí empiezo a entender de que el ego no siempre lo sabe todo. El ego a veces quiere dominarte. El agua ya lo sabía y yo necesitaba soltar el control. Hoy realmente estoy feliz por todo lo que hemos vivido. Y lo que quiero decirte es que los sueños se cumplen. Hoy puedo decir algo con mucha claridad. El Vision Board sistémico sí funciona en los tiempos perfectos que son para ti. No es porque pegamos imágenes, no es porque decretamos, sino porque funciona, porque ordenas el sistema. Honras tu origen, sueltas el ego, actúas, porque es importante tomar acción. Sostienes el proceso y aprendes a esperar. Ahí es la parte más complicada porque entras en desesperación, dices está bien, tomé la decisión correcta. El sueño se cumple cuando tú estás listo para sostenerlo, no antes. Por eso no se nos dio. Este era un sueño bastante grande, un movimiento muy grande, es moverse de un continente a otro. Cuando se me dio mi Vision Board sistémico, que también se los he contado, cuando nos movimos de Lima a Santiago, se dio súper rápido y se cumplió tal cual y en los tiempos muy rápidos. Pero ya estábamos preparados, era un movimiento diferente, allá llegamos a buscar nosotros un lugar donde quedarnos, no era obligatorio que tengamos un lugar. Aquí las normas y las leyes son distintas, aquí el lenguaje, a mí me pidieron mucho el tema de que esté en curso de alemán para integrarme, entonces eran otras cosas. Al fin y al cabo entendí que todo se va a dar en los tiempos perfectos y correctos de nuestro amado Padre Creador. Entonces, Nostad quería comentarte justamente, tú has estado, los que muchos me siguen siguiendo cómo hemos llegado, el lugar ya lo conocen, todo lo que estamos viviendo, pero quería hacer este resumen completo en este Nostad para que puedas hacer unir todo lo que he estado yo mostrándole por mis redes, ¿no? Y decirte mi aprendizaje. Aprendí que los retrasos son maestros.
que las puertas cerradas son redirecciones, que los rechazos son filtros y que la dificultad es preparación para todo lo grande que viene para ti. Aprendí que el destino no se fuerza, solamente se honra. Y hoy, viviendo en este hermoso pueblo que nos recibió con naturaleza, equilibrio y paz, entiendo que todo tiene que ser exactamente así, como tenía que ser. Te quiero hacer una invitación desde mi corazón, que si estás escuchando esto y tienes un sueño, no lo abandones, pero tampoco lo fuerces. Revisa tu sistema, mira tu origen, ordena tus lealtades, actúa con coherencia y confía en los tiempos perfectos de Dios. Y si quieres vivir la experiencia de crear un vision board sistémico, uno que no sea solo visualizar y pegar imágenes, sino un movimiento profundo de tu energía familiar, te invito a adquirir el mío. Escríbeme, te paso el link, porque junto conmigo lo vamos haciendo para que lo podamos activar. Lo tengo con un súper descuento y cada cierto tiempo en grupo hacemos activación en vivo porque van cambiando. Por ejemplo, el mío ya cambió, hoy he hecho otro vision board que se me está cumpliendo muy rápido ahora acá, ya se los voy a presentar, ya voy a hacer otro Noscat. Y vamos a ordenar con intención, limpiar bloqueos invisibles y activar los sueños desde el alma, nuestros verdaderos proyectos sentidos. Esto no es magia, es orden, es conciencia, es alineación. Y cuando todo se junta, los sueños dejan de ser solo deseos y se convierten en destino. Esto fue mi Noscat, el episodio 21, cuando el sueño se cumple, porque tú creciste lo suficiente para sostenerlo. Y eso me pasó. Yo sabía y entendí que tenía que quedarme en Perú porque necesitaba crecer, necesitaba seguir adquiriendo más conocimiento, tener un manejo de mis emociones, esa conexión conmigo sola, estar separada de mi esposo un buen tiempo para poder hacer esa conexión conmigo misma, porque sabía que tengo mucho que dar. Siempre yo decía, sé que tengo mucho que dar, especialmente este lugar donde vengo. Y se me está dando muchas cosas acá que ya se los voy a contar. Gracias por escucharme, gracias por caminar conmigo y recuerden, el destino no se impone, tan solo se recibe. Nos vemos en el próximo episodio de Noscat. Con mucho amor, Roselyn Cabrera. Juntos vamos a sanar desde lo sistémico que hacemos con amor. Transformamos vidas unidas por el sol. Oh, oh.